Este programa es presentado por VIXA México. Haz de tus regalos algo especial. Personaliza. Burguerrero, hamburguesas y hot dogs a la parrilla. Y Radio Grupo Tosotaxi. Solicita tu taxi de confianza. Amigos de los Ecos del Huracán, sean ustedes bienvenidos a este segundo programa especial en los Ecos de Plata. Mi nombre es Jordán Solís, transmitiendo y regalándoles estas entrevistas desde la ciudad de Pachuca Hidalgo. Gracias a la gente que se ha puesto en contacto con nosotros, que nos ha seguido cada miércoles en los podcasts a través de todas las plataformas en las que estamos presentes, que nos han dado un follow, un me gusta, en fin, de verdad les estamos muy agradecidos. También cómo recibieron esta sección que se estrenó la semana pasada con Milton Antonio Núñez Zico. Esperamos que haya sido de su agrado y pues bueno. En el 97, como lo platicábamos el programa pasado, se intentaba hacer historia. Esta operación regreso a la primera división era lo que nos tenía al borde, pues literalmente del infarto. 2 años después, ¿quién diría que tendríamos una nueva operación después de haber librado el descenso, después de haberlo salvado? Llegaba aquel invierno de 1999, un Pachuca plagado de hombres, no de nombres, que jugaban bien al fútbol, que teníamos estrellas grandes como Nacho González, como Rivarola, que en ese torneo sale de las filas de los Tuzos del Pachuca. Llegaba gente como el maestro Benjamín Galindo, en fin, Pachuca literalmente estaba para cosas grandes. ¿Quién diría que a la postre este sería el primero, el primero de tantos torneos que nos llevarían a la gloria? Y dentro de este grupo, dentro de este equipo, resaltaba un defensa uruguayo. Muchos lo ubican en su paso por Tigres, que pues era uno de los más destacados dentro de la saga. ¿Y cuál es la sorpresa? Que para ese invierno de 1999 llegaría hasta esa tierra del paste, de la plata y de la cuna del fútbol mexicano, este gran jugador que se convertiría en referente de la defensa de los Tuzos del Pachuca? Le doy la más cordial bienvenida, que aquí ya literalmente conoció hasta el Perico. Le damos la bienvenida al grande, al único, Pablo Hernández Roetti. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Jordan, ¿cómo estás? Buen día. Un placer realmente. Nos charlamos recién, previo a la entrevista. Un placer estar en contacto con ustedes y que después de tanto tiempo se acuerdan de uno. La verdad que me reconforta y mucho. Realmente muy agradecido. Muchísimas gracias. Le digo, ahorita, bueno, él se encuentra en Uruguay. Le decíamos fuera del aire que nos sentimos como enviados de guerra, ¿no? Buenos días, México. Buenas tardes, Uruguay. Exacto. Tal Así, cual, tal cual. La diferencia horaria. a medio, Para mí no es tanto no, porque la parte más pesada es para ustedes, que es más temprano. pues ya escuchó acá al personaje que me lo desmañanó, hombre. ¿Ya ve? Venía de la fiesta. Sí, pues Sí. ya ve. No lo, Es que no lo dejan dormir a pobre Pachulo. sí, no, un saludo al Pachulo que ya se fue a dormir, ya estuvo platicando acá con Pablo Hernández, ya se comprometieron algo que no les vamos a decir qué es, pero ya hay un compromiso entre el Pachulo y Pablo Hernández Roetti, ¿eh? Que se cuiden las Esperemos primas que de no se todo despierte y vaya a mundo. comentar nada. No, ese güey como yo, queda en como, usted no se preocupe. Mi querido Pablo, pues bueno, muchas gracias por estar aquí en Los Ecos del Huracán, en esta sección de Los Ecos de Plata. Es un honor para todos los que hacemos este programa que, pues bueno, nos haya concedido unos minutos de su tiempo. Eh, para los que no lo conozcan o para los que hayan vivido debajo de una piedra o los que sean Tuzonaiki es un término que se le denominó a los nuevos Tuzos, a los que no les tocaron vivir esos momentos agónicos, que ya les tocó nada más, ¿cómo se llama? Disfrutar de las glorias, vamos a decirlo así, del Pachuca. Pablo Hernández Roetti, corríjame si estoy bien, porque a lo mejor mi acordeón está medio mal. Nace un 2 de mayo del 75 en Montevideo, Uruguay.
se desempeñó como defensa Es verdad. central, y pues bueno, seleccionado uruguayo también. Por ahí estuvo en Confederaciones, me Es verdad, es verdad. parece, y no recuerdo en qué otro torneo oficial estuvo por ahí participando usted, pero también parte importante, ¿no? De la selección, profe. Es verdad, Jordan, lindos recuerdos de mi juventud. Sí, yo soy formado aquí, mi equipo de cuna es Defensor Sporting. Como todos los niños, o el 90% de la gente acá, yo era hincha de uno de los equipos grandes de acá. Acá tenemos dos equipos grandes, Nacional y Peñarol. Yo Ujú. era hincha de uno, fui a jugar a Defensor, hice todas las fuerzas básicas, inferiores que le llamamos acá, hasta debutar en Primera División. Todo el buen trato que me dieron, el cariño que me dieron, la formación, me hizo de que literalmente me hiciera hincha Defensor. Hoy digo que soy hincha Defensor. Y jugué, debuté en Primera División en el año 94, con 19 años. Ahí estuve la temporada 95, 96 y 97. En el año 97 disputamos las finales con Peñarol, que perdimos, que fue cuando Peñarol logra el quinquenio. Ese año logra el quinto año consecutivo de ganar el torneo uruguayo. En el medio de eso hubo citaciones a la selección, allá en el año 95 fue la primera citación, después estuve todo el año 96 y 97 disputando la eliminatoria de Francia 98. En julio del 97 la Copa América con Uruguay jugamos en Bolivia. Y en diciembre del 97 jugamos la Copa Confederaciones, que es para los campeones de cada una de las confederaciones, que se juega, creo que era la primera edición que se hacía eso en Arabia Saudita. Y Uruguay fue porque era el último campeón de América, que fue en el año 95. Y bueno, ese fue mi último pasaje por la selección en diciembre, fue en noviembre, diciembre del 97. Cuando termina me regreso para Defensor y a los pocos días me sale la oportunidad de integrarme a Tigres. Y bueno, ahí me fui a Tigres y ahí ya la historia creo que más o menos la conocen. Estuve un año y medio, me regreso para Defensor. Y siempre fui a préstamo a Tigres, al igual que a Pachuca luego. Pero estuve un año y medio en Tigres, me regreso a Defensor y al cabo de un mes me surge la posibilidad, tenía el ofrecimiento de Pachuca, de Tecos y no recuerdo qué otro equipo era. Me decidí por irme para Pachuca y bueno, y ahí ya la historia más o menos la conoce. Tenemos en la balanza, como bien lo dice, equipos como Tecos, que en el papel, vamos a decirlo, serían más referentes, vamos a decirlo así, del fútbol mexicano. ¿Qué es lo que hace que usted se enamore o diga, quiero ir a Pachuca? ¿Qué es lo que motivó a Pablo Hernández Roetti a decir, yo quiero estar en la cuna del fútbol? Bueno, básicamente hubieron dos factores, ¿no? O sea, porque yo venía de Tigres, un equipo que no habíamos tenido buenas temporadas, estuve 3 semestres, en ninguno logramos clasificar a la liguilla. En el primero cumplimos el objetivo de salvarnos del descenso, pero en los siguientes 2 semestres se habían traído muchos jugadores de mucho renombre y ni siquiera habíamos logrado entrar a una liguilla. Entonces, cuando ya definitivamente, bueno, lo charlamos fuera de micrófono, pero cuando ya definitivamente yo sabía que no iba a volver a Tigres por cuestiones políticas, las oportunidades cuando se me da Tecos y Pachuca, Pachuca en ese momento era un equipo muy humilde, no es lo que es hoy día el grupo Pachuca, o sea, todo lo que ha crecido y que realmente me reconforta y mucho, me deja muy contento que uno de los equipos de mis amores esté muy como está también. Era un equipo muy humilde Pachuca y bueno, ante el ofrecimiento ese de Tecos y de Pachuca no fue una cuestión monetaria, sino que ahí dos factores me llevaron a decir el tema de irme para Pachuca. Uno era que Pachuca carecía de cierto renombre o no tenía figuras consolidadas, salvo el caso de Benjamín Galindo, que estaba llegando también a Pachuca en ese momento, pero después en general todos los que integraban el plantel, el mismo Vasco Aguirre, porque estaba haciendo las primeras armas como entrenador, Claro. era gente sin mucho nombre, ¿no? Entonces a mí me seducía esa idea de decir, bueno, estar en un equipo donde los reflectores no apunten, poder trabajar tranquilos y lograr los objetivos, porque ya había vivido la otra cara de la moneda y no me había gustado eso en Tigres, cuando teníamos tantas figuras
Y lo otro es el tema de la altura, ¿no? Yo como uruguayo, acá el territorio es a nivel del mar, los uruguayos siempre sufrimos mucho con el tema de la altura. Me pasó en Tigres, cuando estaba en Tigres, que en Tigres no hay altura, en Monterrey, o la altura es mínima, no se siente. Cada vez que viajaba o subía a alguna ciudad con altura a jugar, lo padecíamos mucho. Y en Pachuca hay una buena altura, es la segunda ciudad más alta del territorio donde se juega el fútbol profesional. La primera es Toluca y luego está Pachuca, o por lo menos en ese momento era así. Entonces yo pensé, dije, bueno, haciendo una buena adaptación, o sea, ya el tema de la altura no lo iba a padecer. Y esas dos cosas me llevaron, y si se quiere una tercera también, o sea, Pachuca, el objetivo de Pachuca era poder lograr una segunda temporada, o mejor dicho, una tercera temporada consecutiva en Primera División, que hasta ese momento en la historia de Pachuca nunca lo había logrado. Y bueno, después voy a contar algunas anécdotas cuando vengan al caso, pero era una forma de también quedar en la historia del equipo si se lograba mantener el equipo. Entonces, todo ese cúmulo de cosas me hizo tomar la decisión de efectivamente ir para Pachuca. Como bien lo menciona, en ese momento lo platicamos igual fuera del aire, sale Rivarola de Pachuca y pues bueno, ahí el Vasco Aguirre estaba buscando la oportunidad o más bien un defensa también que pudiera cubrir los aspectos que también cubría Rivarola. Cuando Pablo Hernández Roetti llega a este equipo, como bien lo dice, un equipo humilde, un equipo con corazón que venía de salvarse del descenso un año antes, más bien de conseguir su ascenso, de salvarlo en esa ocasión. ¿Qué fue lo que les dijo independientemente de eso, ya cuando tenían la permanencia? ¿Qué fue lo que les dijo tanto Jesús como Andrés para, pues literalmente motivarlos, como bien lo dice y como lo hemos dicho siempre, era un Pachuca de hombres, no de nombres? ¿Cuál era la motivación para todos ustedes? Nosotros comenzamos el torneo, recuerdo el primer partido, que fue contra Monterrey, en nuestra casa, en Pachuca, ¿Mm? Hidalgo. Comenzamos el torneo siempre con el objetivo de salvarnos del descenso, porque el equipo se había salvado la temporada anterior, pero por la cuestión de los porcentajes seguía comprometido para la siguiente temporada. Claro. Entonces, siempre a lo largo del torneo, nosotros comenzamos muy bien ese torneo, comenzamos ganando a Monterrey, si mal no recuerdo, el segundo partido fue contra Cruz Azul, en el Azul, también le ganamos a Cruz Azul, que terminamos con 9 hombres, y después tuvimos una serie de resultados adversos, no quiero recordar mal, pero creo que uno de ellos fue contra Necaxa y otro contra Tecos en nuestra casa. Al hecho es, íbamos siempre con el objetivo siempre de salvarnos del descenso. Y nos venía pasando que nos habíamos hecho muy fuerte en casa, ganábamos los partidos locales y cuando salíamos de visita perdíamos. Entonces eso se miraba la tabla de posiciones, que era la clasificatoria para la liguilla, siempre estábamos por allá por el séptimo, octavo lugar. Siempre manteníamos la posición con ese promedio de ganar en casa y perder afuera, ganar en casa, perder fuera. Y lo que definitivamente nos hizo un clic fue una reunión interna que tuvimos, el Vasco con todo el plantel, y donde libremente cada uno opinaba a ver cuál tenía que ser el objetivo. Y empezamos a charlar y concluimos todo, una charla muy bien direccionada por el Vasco, obviamente, de decir, bueno, tenemos que apuntar a la liguilla. Tenemos que olvidarnos del descenso, apuntar a la liguilla, porque si nosotros apuntamos a la liguilla, nos ponemos como objetivo eso, ya per se, si estamos cerca de la liguilla, nos vamos a salvar automáticamente el descenso. Entonces, apuntemos a la liguilla, que si no logramos el objetivo de clasificar a la liguilla, el objetivo primario, que era salvarnos del descenso, ya lo vamos a haber conseguido porque vamos a quedar muy cerca. Y ahí empezamos a apuntar. Y en cada partido siempre miramos de reojo la tabla general, más que la del descenso, para ver en qué posición quedábamos y a ver si podíamos tener la posibilidad de la clasificación directa o la repesca, como terminó sucediendo. Pero en los hechos, después, a falta de 2 fechas para la finalización del torneo, ya nos habíamos salvado del descenso y ya teníamos la liguilla ahí, en la puerta. O sea, entramos por el lado de la repesca con Morelia. Algo muy, muy curioso que menciona usted y que digo, Pachuca ha venido sufriendo de eso. Yo creo que desde ese entonces
Es que sí, como bien lo dice, el Pachuca le gana 2-1 a Monterrey en agosto, cuando recién inicia el torneo. Después le repite la dosis a Cruz Azul. Pierde con Necaxa, que pierde por goleada en el Estadio Azteca, 4-1. Regresa con Tecos, pierde aquí en Pachuca. El único partido que ganó Pachuca de visita fue contra Santos. Después pierde con Pumas, con Tigres, con Toros Neza, con Celaya, con Chivas, con Toluca se empata. El primer partido contra Morelia, allá en la repesca, se pierde incluso 4-2. Entonces, también habla, ¿no? De lo que ya se venía arrastrando. Con Toluca se empata allá en el Nemesio 10. Con Atlas se pierde en esa semifinal de vuelta. A Pachuca, pues le convino haber sacado un 2-1. Y pues bueno, ahora sí que como dirían por ahí, lo demás es historia, ¿no? Que Pachuca se corona final contra Cruz Azul. Como bien lo dice, era ese sentimiento, ¿no? De por una parte o mayormente salvarse del descenso. Pero ¿cómo fue cuando les dijeron, oigan muchachos, sí les recordamos que están jugando también por un título? ¿Cómo les decimos que se acaban de colar al repechaje, cabrón? Bueno, todos los partidos que vos mencionás, Jordan, y por eso te digo que guardo un cariño muy grande, porque los recuerdo clarito todos los partidos, inclusive los del torneo regular. El día que nos comimos la goleada con Necaxa en el Azteca, creo que fue 4-1 finalmente. 4-1. Uh-huh. Era un día de lluvia, por ejemplo, y recuerdo bien clarito, aparte jugaba Aguinaga en Necaxa. Necaxa tenía un lindo equipo. Jugaba Sague, ¿no? Creo que igual, el Team Delgado. También. Exacto. Y no era para un 4-1. Si analizabas el partido propiamente, era para un empate o inclusive irnos arriba nosotros ganando. Sin embargo, porque es fútbol, en jugadas puntuales cometimos errores y chau, se perdió el partido. Lo mismo nos pasó con Tecos acá de local, inclusive terminamos con un hombre menos empujando a Teco y metiéndolo debajo de su arco. Y no se nos dieron los resultados, pero era una cosa buena de que cuando perdíamos no era porque el rival era superior, era simplemente por desatenciones puntuales o fallos puntuales en alguna jugada. Entonces, el nivel nuestro, estábamos bien físicamente, el profe Ipata muy bien trabajado, sabíamos lo que queríamos, jugábamos a algo bien definido, éramos un equipo muy aguerrido, porque la característica nuestra era estar siempre encima del rival, entonces sabíamos que podíamos perder con cualquiera, como perdimos, y podíamos ganarle a cualquiera. Y así fue como llegamos a la repesca con Morelia. De hecho, y esto podría ser una de las anécdotas que podría contar, el partido que perdemos con Morelia, porque primero jugamos el partido de ida allá en Morelia, el partido ese lo perdimos nosotros, los jugadores dentro del campo, con la decisión que tomamos. Ese partido empezamos nosotros perdiendo 1-0, 2-0, en determinado momento nos pusimos el pie en el acelerador, nos pusimos 2-1 y 2-2. Y ahí fue cuando nos miramos nosotros dentro del campo y dijimos, ¿qué hacemos? Con este resultado es bueno, vamos para Pachuca, con un empate estamos adentro, o inclusive en Pachuca nos tenemos fe para pasarles por arriba, inclusive ganarles. Dijimos, no, vamos a ganarle la casa de ellos. Y ahí pusimos el pie en el acelerador y fuimos para adelante y nos casaron en 2 goles puntuales, 2 jugadas. En una de ellas hay una falla mía que no llegó a barrer, creo que fue en el tercer gol. Y nos vinimos para casa con un sabor amargo. Por ir para adelante, terminamos 2 goles abajo y comprometida la clasificación a la liguilla. ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dijeron en ese entonces? Oiga, cabrón, así como es don Jesús Martínez, digo, ¿cuántas maldiciones no ha de haber proliferado cuando estaba el partido en la bolsa, no? Para nada, porque ya el solo hecho de haber salvado el descenso era algo que quedaba en la historia de Pachuca, porque era la tercera temporada que se iba a jugar consecutiva en primera división, cuando Pachuca nunca lo había logrado en la historia. Bueno, ni que hablar, pasar una repesca. Pachuca nunca había ido a una repesca y menos entrar a la liguilla. Y cuando se nos da ese resultado amargo, nos miramos entre nosotros y dijimos, a Morelia le ganamos en casa. Tiene que ser por 2 goles. Bueno, hay que poner el pie en el acelerador y darle desde el primer minuto, presionarlos, ponerlos bajo el arco de ellos. El arquero Comiso sabíamos que iba a ser mucho tiempo, un arquero que tiene mucha experiencia, maneja muy bien los tiempos. Bueno, no importa, tenemos que sobreponernos a todo eso. Y así llegamos al partido de vuelta. Y bueno, creo que fue a los 8 minutos o 9 minutos, Gabriel Caballero hace el primer gol y dijimos, ya está, los tenemos.
Y el desaliento empezó a medida que empiezan a pasar los minutos y terminamos el primer tiempo. Cuando terminamos el primer tiempo sin haber podido convertir el segundo gol, nos miramos y dijimos, bueno, nos quedan 45. Y fueron esas las palabras del Vasco en el entretiempo. Muchachos, tranquilos porque estamos en promedio. Tenemos que hacer 2 goles, un gol por tiempo. En el primer tiempo ya hicimos un gol, nos falta el del segundo. Y así fuimos. Y bueno, después durante todo el partido no lo pudimos convertir hasta que el córner es en la hora, la peina, no sé quién es, Hueso Glaría, un Bernal. palo. No, pero Bernal entra por el segundo y hace el Ah, gol. ok, sí, sí, sí. Pero alguien, no recuerdo si fue Hueso Glaría o quién, en el primer palo la peina y entra Bernal y lo define en el segundo. Y bueno, ahí sí era un manicomio el estadio, ¿no? Sí, literal, digo, yo recuerdo vagamente ¿cómo se llama? Esa tarde de domingo aquí en el Estadio Hidalgo. Ahorita le doy bien el dato de quién fue el desgraciado que la peinó primero. De hecho, por aquí ando viendo el monitor. Me parece que es. Ah, caray. Gabriel Caballero, uno de ellos. Creo que sí es Gabriel Caballero o es Laría. No alcanzo a distinguir bien, pero sí estaban por ahí al primer palo. De hecho, se entra por el balón después de ese gol y pues bueno, todo el mundo se va a festejar con Marcelino Bernal. Ya tenían historia, que fue lo que usted nos mencionaba, mantenerse por un año aquí en el máximo circuito. Ya tenían más historia después de esta, pues sí, de esta clasificación ya literalmente a la liguilla, porque pues bueno, la repesca no se considera liguilla porque apenas vas a ver si entras, pero ¿qué fue lo que pasó por su mente sabiendo que ya tenían lo que les había pedido Andrés Fassi, lo que les había pedido Jesús Martínez? ¿Qué pasaba por su mente ya cuando sabían que iban a entrar a la liguilla y sobre todo que se iban a enfrentar a un rival tan difícil como lo era el Toluca? La verdad, como todas las mejores cosas que suceden en la vida, suceden casi sin uno proponérselas, ¿no? Nosotros entramos a la liguilla y ya era ganancia todo para nosotros. Y dijimos, acá no tenemos nada para perder, vamos para adelante, con todo. Sabemos que le podemos ganar a cualquiera y si cometemos errores podemos perder con cualquiera. Íbamos contra el último campeón, creo que era Toluca, no, había salido primero en la general, Toluca creo Ujú, que era. ujú. Íbamos a jugar con Toluca y bueno, fuimos definitivamente a eso, o sea, en casa a ganar, que ganamos de vuelta con un gol de Marcelino Bernal de córner, y sabíamos que iba a ser fea allá en Toluca, porque Toluca siempre de local se hace muy fuerte. Y así fuimos, con tranquilidad, la, la tensión justa, como tiene que tener uno cuando juega cosas importantes, estar tenso, pero que eso no te juegue una mala pasada, que te baja el rendimiento en la medida justa. Y así llegamos allá y empezamos ganando y bueno, después Toluca descuenta, se nos pone en pista cuando nos empata y bueno, quedaban unos minutos que esos minutos realmente fueron tensos. Esos últimos 4 o 5 minutos donde estábamos ya empatados con el marcador, este, realmente la tensión era grande porque sabíamos que si recibíamos un gol quedábamos fuera del avance de la liga. Y así sucedió. Y de hecho recuerdo que cuando terminó el partido que estábamos todos muy felices, pero muy felices pero con calma. Y el Vasco lo dijo, algún comentario que le hizo a los demás, no sé a quién fue que le dijo, los veo bien a los muchachos. Están contentos, pero tampoco desbordantes, porque saben que ahora pasamos el siguiente paso y ahora vamos por atrás. Y así fue, se fueron sucediendo casi que naturalmente las etapas, ¿no? O sea, nos proponíamos avanzar paso a paso y eso era lo que íbamos haciendo sin la presión que puede tener un equipo grande, porque Pachuca no lo era en ese momento, de tener que avanzar y sabiendo que todo lo que venía era ganancia. Y así sucedió. Algo que llama poderosamente mi atención es justamente esa serenidad, ¿no? Con la que se manejaba el grupo, vamos a decirlo así, que era, eh, como usted bien lo apuntó al principio de esta charla, era literalmente de humildad, ¿no? Trataban de mantener toda esa serenidad dentro y fuera del campo, obviamente pues bien comandados, ¿no? Por el Vasco Aguirre que en algún momento les llegaba a jalar la rienda, ¿no? En ese proceso.
Eliminan al superlíder, al temible Toluca de los noventas, de inicios de los 2000, que lo había ganado pues, prácticamente todo lo que se podía Todo. ganar con el Ojitos Mesa. Lo recordábamos hace 15 días cuando era el partido contra Toluca. Bueno, cuando se está grabando esto es unos días, 2 días antes del duelo contra Toluca, y justamente apenas revivíamos también el partido previo contra Toluca en una jornada 17 en ese invierno del 99, ¿no? Antes de, pues bueno, llenarnos de algarabía con esta liguilla. Igual un Atlas que en ese momento era, digo, uno de los mejores equipos, que lo traía, me parece que la Volpe, ¿no? En ese entonces, que es un año antes o un torneo antes de que llegara justamente a la final en contra de ese poderoso Toluca, allá en el Nemesio 10. Algo insólito para la gente de Pachuca. Yo recuerdo, y se lo hablo desde la perspectiva, yo un pequeño de apenas unos escasos 5 o 6 años. Yo lo vivía con mi papá, lo veía ilusionado, motivado, que como que decía, como usted lo dice, historia ya la hicimos, no tenemos nada que perder. Si nos elimina Atlas, pues bueno, llegamos a una semifinal, después de haber librado el descenso. Si pasamos, pues bueno, qué mejor, ¿no? La gente en Pachuca jamás se imaginaba que un equipo, como bien lo dice usted, humilde, de un pueblito, como nos dicen muchos aficionados, incluso todavía, que pudiera haber llegado tan lejos. ¿Cuál era la Biblia? ¿Cuál era la conexión con esa afición en ese momento, profe? Bueno, era mucha, ¿no? Porque ya te digo, lo mismo que sentían en las gradas, por ahí la gente, la parcialidad, era lo mismo que sentíamos nosotros dentro del campo. No teníamos estrellas. Es verdad que tuvimos rendimientos muy altos en la liguilla, sobre todo el de Pablo Hernán Gómez, que fue figura fundamental. Por lo pronto en la llave con Atlas fue fundamental, Pablo Hernán. Y, por ejemplo, el caso de Nacho González también tuvo una gran liguilla en el arco. Pero después en general era un rendimiento muy parejo todos, con niveles no superlativos, pero sí buenos o muy buenos y siempre parejos. Y eso era lo que nos hacía a nosotros ilusionar con decir, bueno, pasamos. Por ejemplo, con Atlas, nosotros sabíamos que era un equipo, como siempre fue en la historia de Atlas, equipo joven, muy dinámico, con buen trato de balón, pero que nosotros nos teníamos que sobreponer a eso. ¿De qué manera? Presionando, imponiendo personalidad y bueno, y tratando de jugar en la medida que se pudiera. Pero lo principal era no dejarlo jugar a ellos, presionarlo y sobre todo en nuestra casa, que iba a ser el primer partido, estar encima de ellos. Y bueno, eso fue lo que hicimos. Y tuvimos, bueno, ya te digo, en el partido de ida, que fue en el Hidalgo, tuvimos un desempeño exuberante de Pablo Hernán, que hizo los 2 goles, creo que fue Ujú. Pablo Hernán, y bueno, con eso nos abrió una esperanza muy grande para el segundo partido, a pesar que sabíamos que allá en el Jalisco iba a ser jodida la mano, de hecho lo fue, a los 20 minutos nos hacen el gol, y ahí tuvimos que soportar el resto del partido, como fuera, que no entrara la pelota en nuestra portería. Pero sí íbamos muy ilusionados y con muchas ganas. Nosotros sabíamos entre nosotros que si nos aplicábamos y éramos solidarios como fuimos durante todo el torneo, nos podíamos llevar cualquier llave. 16 de diciembre de 1999. Marcaba el final de un milenio, ya estaba cerca la llegada del año 2000. Llegaba la ilusión con este Pachuca que pues vino literalmente de la nada y se le acuñó bien el término del caballo negro dentro de la liguilla, que nadie daba un peso por él, que eliminó al superlíder, que eliminó a uno de los equipos referentes en ese entonces, como lo era el Atlas de Guadalajara. Y ese 19 de diciembre del 99 en el Estadio Hidalgo, si mal no recuerdo, eran por ahí de las 8 de la noche. Le digo porque me tocó ir, afortunadamente, con mi señor padre. Un estadio lleno, muchos con las caras pintadas, las banderas ondeando,
mucha gente de Cruz Azul, también hay que decirlo, eso siempre sucede con este tipo de equipos populares, pero teníamos una cita con la historia, la primer final en 100 años, en 99 años de los Tuzos del Pachuca, contra un equipo grande, contra un equipo popular dentro de nuestro país, con un equipo que, como usted lo dice ahora, carece mucho de ello, que un equipo que tenía literalmente huevos para salir y partírsela en el campo. Se les veía la alegría a ustedes, profe, a todos los que ingresaban por ese túnel largo. Primero, platíquenos cómo era la vibra en ese momento. Usted remóntese a esa noche del 16 de diciembre. ¿Cómo era? Sabemos, digo, para la gente que no es de aquí de Pachuca, para la gente que no ha tenido la oportunidad de pasar, ahorita, pues digo, es un túnel del tiempo literalmente, pero antes era solamente unas paredes, cabrón, nada más se veía la luz al Cemento. final del túnel. Sí, Cómo era ese sentimiento, ese nerviosismo de antes de salir a enfrentar esa final de ida? Pues? sí, sí, es así, pues lo recordás bien porque era el túnel totalmente de cemento, no es como está hoy día con la galería de imágenes, etcétera. Y bueno, una tensión, ¿no? O sea, la tensión y uno tiene que poder, como jugador, poder calibrar el estado óptimo, ¿no? Porque si uno se pasa, puede cometer una locura dentro del campo o jugar el partido antes en la cabeza y con eso disminuir el rendimiento o tener problemas físicos después durante el partido. Estábamos tensos todos, con la ilusión y contentos por la distancia en la que estábamos. De hecho, abro un paréntesis para una broma que nosotros recurrentemente hacíamos en el vestuario, y decir, qué lástima que estas finales no las estamos jugando en el segundo semestre, porque ahí es cuando tenemos que renovar los contratos todos. Entonces dijimos, qué lástima que se nos da esto ahora. O sea, de la otra manera podríamos pelearle a Jesús algún peso más para el contrato. Pero bueno, fuimos a esa final, salvo el partido de ida con Morelia en la repesca, fue el único partido que nosotros comenzamos la serie perdiendo. Que comienza ganando Cruz Azul, que en el resto de la liguilla siempre comenzamos ganando nosotros, después nos empataron, nos damos vuelta, etcétera. Ese es el primer partido que comenzamos perdiendo en la final contra Cruz Azul. Fue una sensación nueva, pero nos miramos entre nosotros y dijimos, tenemos que seguir como estamos y seguimos, y ahí fue que le dimos vuelta al partido. Y después allá en la hora casi nos empata Cruz Azul, que nos quedó un gusto muy, muy amargo, porque sabíamos que nosotros, si, no te digo que éramos especialistas, pero sí nos manejábamos muy bien con mantener los partidos cerrados. Uh-huh. Nosotros íbamos al partido de vuelta con un gol de ventaja, sabíamos que nosotros sabíamos más o menos mantener los partidos cerrados y teníamos arriba gente muy rápida que hacía diferencia y que de contragolpe podíamos hacerle daño. Pero bueno, nos fuimos con la llave empatada allá y sabíamos que los primeros minutos después en la vuelta, allá en el azul, iban a ser muy, muy complicados porque nos iban a presionar con todo el problema que, bueno, ahora Cruz Azul logró el título, pero Cruz Azul venía con muchos años sin lograr el título y la presión iba a estar al lado de ellos y nos iban a presionar a meter dentro. Pero bueno, pero el partido, ya te digo, el partido de ida, nos quedamos, cuando terminó el partido fue un gusto amargo, porque después de haber dado vuelta al resultado, en la hora nos empatan. Bueno, hay que preparar el segundo partido, soportar los primeros 20, 25 minutos que Cruz Azul nos iba a presionar y bueno, fue lo que hicimos. En el medio hubo una charla, la charla previa del partido allá en el Azul, donde fue más emotiva que otra cosa, donde creo que se encaró muy bien por parte del cuerpo técnico el preámbulo de lo que se hizo. Si querés, después de la próxima pregunta te comento de qué se trató. Se hizo una charla motivacional donde intervinieron los familiares de todos y cada uno de los jugadores. Ese 16 de diciembre, como les comento a todos los ciberescuchas, primero, Cruz Azul, como bien lo menciona el profe Roetti, se pone adelante con un gol de Piñeiro al minuto 22, pero poco les duró el gusto porque el Hueso Laría al minuto literalmente le empata el partido a Cruz Azul. Pachuca trata de defenderse, de atacar, de salir jugando, de generarle un juego a Cruz Azul.
Y pues a la postre, como bien lo menciona, antes de que termine el primer tiempo, si mal no recuerdo, el Hueso Oblaría mete el segundo gol que a muchos nos llenó de mucha tranquilidad, profe. ¿Por qué? Porque los veíamos inspirados, los veíamos conectados, tanto como usted lo dice, la afición, el equipo. Pero benditos sean los últimos minutos que a Pachuca siempre le juegan chuequísimo. Y antes de que el árbitro, si mal no recuerdo, fue Antonio Marrufo en esa Antonio ocasión, el árbitro Marrufo. central. Reséndiz toma por sorpresa a todo mundo y nos mete el del empate y pues bueno, se va Pachuca con este empate. Ahora sí, platíquenos, ¿cómo fue la motivación? Algo que tiene el Grupo Pachuca, yo creo que desde ese momento lo adoptó bien, que a algunos desgraciados no les ha servido de ni más. Saludos, ya saben ustedes quién son. Fue involucrar también a la familia, ¿no? Pachuca siempre se caracterizó por crear literalmente una familia, una sinergia junto con jugadores, con seres queridos. ¿Cómo fue esa charla, profe? ¿Qué fue lo que se dijeron? Y yo creo que fue muy bien encarada, por costumbre o sea, es algo que hacen todos los cuerpos técnicos, todos los equipos que previo a cada partido se dan las charlas técnicas, donde se para el equipo, cómo se va a jugar, quiénes son los que van a comenzar a iniciar jugando, que ya se entrenan la semana, recordar lo que se trabajó en la semana. Ahí no había mucho tiempo, porque entre un partido y otro había 4 días, no había tiempo para trabajar, simplemente para recuperar las pelotas quietas, etcétera. Y algunos tienen por costumbre a veces hacer un plus en la parte emocional. Esa charla yo recuerdo que habían estado, porque nos pasan el video y después cuando yo consulto nos dicen, esto ya lo venían preparando de hacía mucho tiempo por si llegábamos a la final. Y ahí cada uno de los familiares de los jugadores les manda un mensaje emotivo a cada uno de los jugadores, alentándolos. Yo recuerdo que, por ejemplo, le tomaron un video a mi padre, que era quien me acompañaba en esas instancias, fue por una semana para Pachuca y se quedó todo el mes hasta que salimos campeones. Y tiene un mensaje de mi padre, bueno, y así cada uno de los familiares le fueron infundiendo ánimo y suerte y las mejores vibras a cada uno de los componentes. Y recuerdo, no recuerdo bien el caso, pero sí recuerdo en lo que consistió. De vuelta, no es que no lo quiera decir, es que no recuerdo el caso. Recuerdo que una de las imágenes, porque eran imágenes y videos grabados para todos y para cada uno de los jugadores que estábamos. No solamente los 11 que iniciaban, sino los suplentes, quienes no estaban en el banco de suplentes, para todos. Y hubo un caso de un niño que estaba chiquito, eh, se me pone la piel de gallina. Estaba corriendo y no decía nada, y corría, y hacía garabatos, y después me dijeron que era mudo y le estaba diciendo al padre que lo quería mucho. Bye. Bueno, nos fuimos para el azul, imaginá, a quererlos comer crudos a los rivales, casi como ir a pelear a los Leones a la arena allá en Roma. Y bueno, con esa voluntad llegamos y realmente sirvió hoy de mucho. Así es, 19 de diciembre. Dato curioso para la gente que, pues bueno, digo que a lo mejor para algunos es innecesario. Como les decía, un yo de 5 o 6 años, por haberse ido al partido de ida, por haber gritado como loco, por haber estado emocionado con el Pachuca de sus amores, pasa y resulta que a los 2 días al güey de mí le da una bronquitis, pero bien severa. Ya no pudimos ir al duelo de visita. Yo recuerdo mucho, mi papá trabajaba en un taxi en ese entonces, aquí en la ciudad de Pachuca, y estaba yo solito, de hecho, aquí donde está la cabina de Yark Radio, donde tiene usted su casa, donde ya quedó con el pachulo de armar por ahí algo en alguna visita. Un pequeño cuarto de 3x4, una cama individual, una televisión de 15 pulgadas con esas grandotas de cinescopio. Un yo triste, porque pues bueno, era la primer final que vivía, que esperábamos mucho con ansias, que teníamos incluso ya todo listo, ya me había tocado acompañar a Pachuca
en esa salvación contra el Atlante en el Estadio Azteca, que ahí fue un copadón tremendo, que toda la parte de abajo se llena de afición tusa. Y la primer final que me tocaba vivir, pues desafortunadamente por cuestiones de enfermedad, pues nos tocaba vivirla aquí, en casa. Yo recuerdo que mi papá llega por ahí del 5 para las 8, ya estaban los equipos adentro, ya estaba yo puestísimo para ver a mi equipo. Llega mi papá con un refresco, con una botana y dice, pues no fuimos, pues vamos a verla aquí, ¿no? La vimos en mi recámara y ahí sí fue un manojo de nervios. Imagínense ya yo cómo lo vivía a mi corta edad, porque por la pasión inculcada por mi señor padre que siempre anda por aquí de metiche también en los programas, siempre anda viendo qué carajo hago, pero independientemente de que no se me olvide por ese modo de vivirlo, fue por el hecho de tener enfrente de nosotros a un Pachuca con corazón, a un Pachuca que nació de la nada dentro del fútbol de primera división, hablando, como ya lo mencionábamos, que era un equipo humilde, que era un equipo con pocos reflectores, que era un equipo que iba en ascenso, que estaba la promotora del Club Pachuca en ese entonces, que nos acobijaba mucho junto con el gobierno del estado. Si mal no recuerdo, en ese entonces estaba Manuel Ángel Núñez Soto de gobernador aquí. Pero el Estadio Azul, un estadio que digo para muchos en ese entonces era de respeto, que ya vemos que el Salado no era el equipo, sino era el estadio, que era el gran favorito para llevarse esta serie, esta estrella, una estrella más después de haberlo hecho ellos en el 97 frente a León, pero algo que me di cuenta en ese entonces, si la memoria no me falla, era mucha ilusión en su rostro de todos y cada uno de los jugadores. ¿Qué fue lo que les dijo la directiva? ¿Qué fue lo que les dijo el Vasco Aguirre antes de salir al terreno de juego, profe? Bueno, realmente no había mucho que decir, yo. Fíjate que lo que te digo, esa charla que yo acabo de narrar, que fue en el hotel previo a salir para el partido, digo, eso nos puso en pista a cualquiera, me movilizaba a cualquier persona. Al único que no podía movilizar es a un robot que no tuviera corazón, porque después cualquier persona se ponía emotiva con eso. Entonces, después en el campo era simplemente o en la previa, cuando uno se está cambiando, que es el momento de mayor tensión, antes de salir al calentamiento, ahí uno se focalizaba en lo que tenía que hacer, cómo auxiliar al compañero, o sea, todas las variantes que se pueden dar durante el juego. Cuando salís a calentar, tenés la tensión, que esa tensión luego disminuye cuando entras al campo. O sea, siempre los momentos más complicados para el jugador de fútbol es esa previa cuando se está cambiando, cuando sale a calentar y está con la cabeza, pero una vez que ingresás al campo, se descomprime todo, porque ahí ya dependés de vos nada más, de vos si te sobrepones al rival o no. O sea, no había mucho para decir en la previa. Era simplemente, sabíamos que íbamos a una parada difícil, porque no veníamos con ventaja, veníamos con un empate, el empate nos llevaba a la serie de penales, y bueno, nosotros dijimos, sabíamos internamente que teníamos que soportar los primeros 20, 25 minutos que iban a ser los de mayor presión de Cruz Azul. Y así fueron, los primeros 20, 25 minutos fueron donde la pasamos peor. Cruz Azul tenía muy buen equipo. Estaba, creo que Paco Palencia, bueno, Juan Reynoso, que hoy dirige a Cruz Azul, era central, creo que era el capitán. Estaba Matute De Anda, Morales. creo que igual jugaba, ¿no? Paco Gabriel de Anda, que después jugó aquí en Pachuca. Para Pachuca, Paco de Anda, estaba Piñeiro, o sea, tenían un muy buen equipo ellos. Pero, bueno, Pachuca por algo había llegado donde estaba. Dice, tenemos buen equipo, pero nos da pena. Claro, a ver, hay factores de suerte también. El gol Claro. nuestro también es que nos da. El factor suerte está en todos los órdenes de la vida. Lo cierto es que nosotros algún mérito hicimos para llegar ahí. De repente, no mucho o poco, pero algún mérito hicimos y bueno, nos aferramos a esa ilusión, éramos solidarios porque realmente no es palabrería, sino que éramos un plantel que éramos muy solidarios dentro del campo de juego y fuera del campo de juego también entre nosotros, y eso fue lo que nos fortaleció y nos hizo
nos hizo ir avanzando de fase, llegar a esa instancia, ganarla, porque después, de vuelta, si nosotros nos analizaba pelo a pelo, y éramos jugadores como pueden tener otros equipos. Lo que pasa es que en la unión de ellos nosotros hicimos mejor mancuerna entre todos que el resto de los equipos. Usted que estuvo ahí, profesor, que nos dé una duda, ¿con qué carajo metió gol Laría? Mucho dice que de cabeza, pero sigo sin entender por qué. Con el corazón, pero se le había bajado el corazón. Es que decía Laría que los goles los sentía acá, ¿no? En ese Tengo, momento. Ya. yo Porque tengo dice, anécdotas varias. Mira, la primera anécdota que tengo es, yo en ese momento, muy joven, ¿no? 25 años, aparte vas avanzando de fase y te empezás a consustanciar con la cosa y querés de cualquier manera lograr el título. Y me había convertido en una persona muy cabalista. Y hacía todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, o sea, parecía un robot, iba al baño a las mismas horas, cuando íbamos a entrenar allá arriba del cerro, miraba siempre para la cruz cuando iba de pasar, o sea, una locura, me había convertido en cualquier cosa. Y una de esas cábalas era, te acabo de comentar, de que mi padre me fue a acompañar al principio cuando iba a comenzar la repesca, y a medida que íbamos avanzando de fase iba corriendo el vuelo de regreso, y así se quedó un mes. Y en diciembre, en Pachuca hace frío. Mi padre tenía una campera de corderito, de jean, pero por dentro corderito. Y bueno, allá los muchachos que lo querían mucho porque hacíamos bromas, todo, le dijeron: tenés que usar siempre la misma campera y no la podés lavar. Y había quedado esa cábala. Entonces no le dejábamos lavar la campera a mi padre. Y mi padre dice: déjeme lavar la campera, no puedo andar mugriento así. fue la racha No, no, esta cosa. es por el bien de la causa. Vos tenés que sumarte al bien de la causa y no lo podés lavar. Y bueno, fuimos avanzando y después de que salimos campeones, vino mi padre al otro día y me dijo: mirá, te lo voy a decir ahora porque por suerte salieron campeones. Yo la campera la lavé, Pablo, no podía aguantar más. Claro, la había lavado, no me quiso decir nada, porque si llegábamos a Claro. perder y me decía, eso lo mataba. Pero bueno, Sí, sí, sí. por suerte salió bien. Exactamente, pues salió bien y qué bueno que esto salió ya después, ¿no? Que a lo mejor muchos ni se enteraron que su papá lavó la campera, No, pero nadie me lo dijo. Mira, yo te voy a confesar, yo no me gusta andar así mugriento, yo la tuve que lavar. No te dije nada porque si no ustedes me iban a rezongar, pero bueno, está. sí, sí, sí. No, y los sudamericanos, bueno, hablando en términos generales, son muy cabalísticos. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, yo no recuerdo si fue Franco Jara en esa obtención del título del 2016, que decía que él no se cortaba las uñas hasta que si salían campeones, pues ya después se las cortaba. Otro que decía que no se cambiaba las calcetas, que usó las mismas calcetas en toda la Puede serie. ser. En fin, muchas cábalas en esta cuestión, pues bueno, ahí ya vimos que hasta su Yo, por papi le... ejemplo, en esa serie fui muy cabalista. Por ejemplo, Ramón Estrella, que nos hacía los masajes, Ujú. yo siempre a la misma hora me tenía que hacer el masaje y siempre al mismo tiempo. No le dejaba ni que fuera un minuto más ni un minuto menos. Y así lo iba, o sea, era todo de vuelta. El objetivo era ese y uno se aferraba a cualquier ilusión y lo que es la mente humana, ¿no? El poder de la mente humana, de aferrarse a cosas así sean banales para tratar de conseguir un objetivo. Usted menciona que se iban a entrenar, se iban a entrenar al Estado de Revolución, si mal no recuerdo, y pasó algo que ya nos decía que este Pachuca tenía algo. No sé si usted recuerde, me parece que fue Laría, no recuerdo a quién le lanza el taco, el tenis, zapato, la zapatilla, pero en una de las paredes del Estadio Revolución, no sé si usted se recuerde de eso, se formó la imagen de una virgen justamente en este impacto que tiene la zapatilla con la pared. Este Pachuca ya tenía algo, ¿no? Puede ser, Jordan. Yo esa anécdota, sinceramente, no la recuerdo. Recuerdo un montón de otras anécdotas, pero esa se me escapa. Te pido la disculpa del caso, pero Le, le- le no. vamos, le vamos a recordar la memoria, por ahí le estaré enviando esa fotografía, por aquí tenemos esa revista justamente de cómo se forma y creo que ahí viene contada esa anécdota y si no ya le contaremos al autor, vamos a decirlo así, de esa fechoría, de que nos platique porque le digo, ese Pachuca ya tenía algo, ese Pachuca, no sé si Jesús haya hecho pacto con el diablo o con quién, pero
ese Pachuca desde el momento uno sabíamos que tenía algo. Después de que salen campeones, y digo, después de haber metido la pata, que no fue en el siguiente torneo cuando les toca renovar, sino fue uno antes, ¿qué es lo que les dice Jesús Martínez? Pero te cuento cuando fue el gol, ¿no? O sea, estaba jugando, JJ estaba jugando por el lateral izquierdo Ujú. y bueno, lo que es estar enfocado hasta en el más mínimo detalle dentro del campo, ¿no? Cuando hace el gol, es una pelota que corto, yo creo que en la mitad de la cancha, la juego para la izquierda, de ahí la derivan hacia la derecha, que Marco Garcés desborda y tira al centro y entra a Glaría y bueno, lo hace con esa parte, hace el gol. Yo veo que el árbitro levanta la mano, entonces automáticamente empiezo a marcar y JJ viene a abrazarme y me dice, ganamos, le digo, dejate tontería, le digo, que nos van a meter un gol todavía, esto es gol de oro, le digo, empezá a marcar ahí, pero presta atención. Me dice, no, ganamos, le digo, dejate boludear, le digo, y ahí me doy cuenta de cuando miro para el costado que está todo el mundo corriendo enloquecido, y dije, gol de oro, dije, salimos campeón. Chingado. Increíble. Sí, sí. ¿Por qué no me Yo ya lo avisaron de estaba la fiesta? rezongando a JJ porque JJ tenía esa particularidad que a veces tenía esa atención y dije, bueno, no, marcá y dejate embromar. Digo, no, nos van a terminar clavando todavía, como decimos nosotros vulgarmente. Ujú, Y sí, no, sí. era el gol de oro. Así como que, eso significaba gol de oro. Pues, ¿verdad? Sí. ¿Qué me preguntaba, Jordan? Perdona que te interrumpí. Bueno, ya después de toda esa algarabía que se vivió después del título, pues regresar obviamente con las familias, la concentración, ¿qué fue lo que pasó directamente con el club, con el equipo, después de haber obtenido ese título? ¿Qué fue lo que, bueno, sabemos que el festejo, ¿no? En el vestidor, pero después de ese El día, festejo, sabes que lo hicimos con agua mineral. O sea, creo que no nos tenían fe ni los nuestros mismos, ¿no? y fíjese, Este, pasa, perdón que lo interrumpa, pasa algo bien chistoso. Lo comentaba Zico en el programa pasado, que en aquel 97, cuando Pachuca pierde la final contra Celaya de ascenso, bueno, en el ascenso, literalmente Celaya, un equipo igual, humilde, un equipo que venía de recién, creo que creación, Fasi va al vestidor de Celaya, saca a Zico, y Fasi ya tiene una champaña enorme para festejar el título de Pachuca. O sea, Celaya no llevaba ni playeras de campeón, ni absolutamente nada. El festejo lo empiezan a hacer con esa champaña que le regala Andrés Fassi. Yo creo que fue un golpe de humildad, ¿no? Para Pachuca. Digo, Pachuca en la división de ascenso, en la primera división A, era el gigante, como lo comentábamos con Zico. Pero yo creo que también fue un golpe de humildad y fue el no adelantarse, ¿no? A lo que podría pasar, como dicen, para ganar una final, primero hay que jugarla y ver si tienes los tamaños para poderte alzar con la copa. Yo creo que fue por eso, ¿no? En esa ocasión, puede eso ser, que puede nos ser. cuenta, no se quisieron adelantar a Nosotros festejar, a hacíamos la preparar broma, algo. hacíamos la broma como que estábamos con el champán y batíamos el agua mineral que era con gas y así nos imaginábamos que estábamos con champán. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Imagínense cómo son las dos caras, ¿no? Cuando pierde la final Pachuca del ascenso Ah, y terrible. cuando la gana, que como dice usted, pues nadie se imaginó que ese Pachuca de tantos hombres podía alzarse con ese título, pero pues bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues no sé, les dieron días de vacaciones, ¿cómo fue la última Bueno, reunión? nos regresamos en el ómnibus, porque eso fue en el DF, ¿no? En el Estadio Azul. Sí, sí me valió madre la bronquitis, yo sí me fui a festejar el título del Pachuca, Claro. eso sí me acuerdo, le digo a mi papá, le digo, no me interesa, yo quiero ir a festejar, y mi papá me llevó porque incluso en el Estadio Hidalgo se habían puesto pantallas gigantes, se había llenado la cabecera norte, y me parece que detrás de donde estaban las bancas con algunas pantallas para poder ver ahí el partido de la final. Creo que igual en el reloj monumental se habían puesto algunas pantallas, eso sí no recuerdo bien, pero yo sí le dije a papá, le digo, ¿sabes qué? Contra viento y marea, así me muera yo quiero ir a celebrar el título porque Sí, se había anunciado que ustedes venían aquí fuimos. al estadio, y sí, obviamente fue el primero que entra, obviamente fue el Pachus, que próximamente ya también tendremos al buen gordo, que le mando un beso y un abrazo al buen Héctor. Pronto ya lo tendremos aquí, que nos platique cómo era, porque ese tipo es un bromista de primera, no sé
si con ustedes también les tocó el desgraciado que le decían la Sí, broma. con Pacho, hasta hoy tengo amistad, sí, Pacho, nos alegraba el día a todos. Sí, sí. ¿Cómo fue el trayecto Bueno, de ya todo lo saber de... que, Ujú. todo lo que no festejamos en el vestuario de ida para allá, en el ómnibus lo fuimos festejando, ¿no? O sea, estoy hablando de bebida, lo que sea, y en el ómnibus nos llevan al estadio, ya nos comunicaron de que estaba la gente esperándonos para festejar juntos, recibirnos y poder dar la vuelta ahí en el estadio, y fue lo que hicimos. Fue lo que hicimos en el estadio, no fue tampoco tan larga porque era un día, al otro día era un día laboral, la gente tenía que trabajar. Y bueno, al otro día descansamos, yo recuerdo que hubo algunas entrevistas, no recuerdo pues, si fue ESPN o quién, que comentaron del título, sacaron la noticia en forma internacional de quién había salido campeón en México, etcétera. Y a los 2 días nos fuimos de vacaciones. Nos fuimos de vacaciones, creo que tuvimos pocos días, no sé si fue una semana u 8 días, algo así, porque los demás equipos ya estaban en preparación para el inicio del torneo de verano. Sí, porque empezaba a principios del mes de enero, ¿no? Por ahí Sí, del sí, 6 7 de, sí. de enero del Es que 2000. cuando volvimos de las vacaciones, estuvimos para entrenar, creo que fueron 10 días, 12 días y más nada, ¿no? No pudimos hacer pretemporada, obviamente, nada, y arrancamos el torneo. Y el torneo, bueno, pues no se arrancó bien, en lo personal después tuve una lesión, me tuve que quedar 9 semanas fuera del equipo por la lesión, etc. Pero sí, básicamente cada uno después nos fuimos a nuestro lugar de origen. Yo me vine para Uruguay, estuve unos días, después regresé para la siguiente temporada a Pachuca. Festejos normales, o sea, medidos, podríamos adjetivarlo de esa manera. Verano del 2000, como bien lo dice, iniciamos perdiendo. Yo siempre digo iniciamos, me decía o me dice mucha gente, dice, ¿por qué dices, ganamos, perdimos? Pues, cabrón, yo también juego. Si vieras cómo sufro, si vieras cómo sufro cada que juega mi equipo, iniciamos perdiendo con Monterrey, creo que 2-1 ahí en la Sultana del Norte. Y eso porque fue unos días después de mi cumpleaños. Tampoco pudimos viajar por cuestiones económicas. Viene contra Cruz Azul aquí en el Hidalgo. Se gana, si mal no recuerdo, 3-2. Se va con Necaxa y vuelve a perder 4-0 Pachuca. Después se viene una seguidilla de empates, si mal no recuerdo, que se rompe justamente aquí en el Hidalgo contra Tigres. Ya después, pues bueno, se empata creo que con América, se viene igual una seguidilla de derrotas contra Toros Neza. Creo que el único partido que se gana fue de local contra Celaya, y de ahí No, en y fuera contra fue, Chivas. Contra no, Chivas creo que. contra Chivas Contra también se ganó, contra Chivas. Chivas también Después se ganó 2-0. ese fue contra, no sé, no recuerdo si fue contra Celaya, contra Chivas, fue mi regreso luego de la fractura. Ujú. Ese lo recuerdo porque creo que ganamos 2-0. Ujú, exactamente, si fue 2-0 fue contra Chivas, porque contra Chivas. Celaya, no, también con Celaya se ganó 2-0. Sí, si mal no recuerdo, también con Celaya se ganó 2-0. Bueno, entonces ahí queda la duda, ¿cuándo fue su regreso? Eh, Usted lo menciona, hay una lesión, es lo que lo deja fuera de las canchas un ratito. Platíquenos cómo fue ese momento de la lesión para la gente que, pues bueno, es Sí, Tuzonaki, que es... comienza el torneo de verano, el primer partido con Monterrey, ese partido yo lo juego, que perdimos allá en Monterrey, y comenzamos ganando y nos dieron vuelta el partido, justo ganador Monterrey, creo que ahí cometimos algunos errores, que no viene al caso mencionarlo, pero digo, perdimos justamente y bueno. Y después en la semana un entrenamiento, creo que era Las Palomas, donde entrenábamos nosotros, hacia arriba, Ujú. en una jugada, haciendo un espacio reducido dentro del área, hay una pelota que queda dividida y había un chavo que venía ascendido a entrenar con el plantel principal, que venía de fuerzas básicas, queda una pelota picando a media altura, la cual yo llego primero, la punteo la pelota con la punta del pie, y él que se había tirado con la cabeza, se me cae encima con todo el peso del cuerpo de él, y me hace palanca en la pierna, y sentí una corriente enseguida y me quedé duro, quieto.
y yo tenía por costumbre hacer muchas bromas con Nacho González, el arquero, con quien compartíamos habitación cada vez que concentrábamos. Y él me empezó a hacer bromas, dale, levantate. Y yo me había quedado quieto, duro. Y entonces le pedí al doctor que viniera y el doctor, cuando viene, me toca y me dice, levantate que está fracturado. Y Nacho estaba escuchando eso en ese momento y quedó helado, así quedó con la... Y bueno, de ahí me llevaron al hospital, me sacaron radiografía, me enyesaron y después creo que fue en la noche ese mismo día o al otro día en la mañana me operaron. Ahí tuve 9 semanas. Habían proyectado 12 semanas, pero yo no podía con mi genio y empecé la rehabilitación antes, no respeté los tiempos y pude estar un tiempo antes. Fractura de peroné. En ese torneo, bueno, Benjamín Galindo ya se había ido, y algo que recuerdo mucho de ese partido contra Monterrey fue la bronca que se había armado entre Nacho González y un recogebalones, no sé si se acuerde. Sí, lo recuerdo clarito porque el chavo de ellos, no tan chavo, pero chavo al fin, estuvo, después de que íbamos perdiendo nosotros, tomándonos el pelo, ¿no? No alcanzándonos el balón, cuando la pelota se iba afuera por detrás del arco, Nacho la iba a buscar y él le amagaba con la pelota y se la quedaba o se la tiraba para un costado. Y Nacho es muy calentón, es muy sanguíneo, como yo, por ejemplo, o sea, en general los sudamericanos somos así, somos muy sanguíneos. Y Nacho se lo quería comer en 2 panes, ¿no? Y bueno, antes de que termine el partido, Nacho me cuenta después que lo venía relojeando y él estaba detrás del arco, el chavo, y se empezó a ir por el costado. Y Nacho lo venía mirando y cuando pita el árbitro, ya lo ve que está llegando ya a la esquina y Nacho sale corriendo a buscarlo y el chavo se mete por el túnel y Nacho atrás de él, ¿no? Y bueno, ahí yo intenté con el árbitro, creo, no me acuerdo quién era, si era Gaso, quién era el árbitro, o era Marrufo, no me acuerdo quién era el Creo que era árbitro. Gaso, creo que era Era, Gaso. era Gaso. Creo que sí. Bueno, yo intento desviarle la atención para que él no vea la escena, porque Nacho estaba entrando al túnel y aparte Claro. Nacho está gigante, ¿no? O sea, enojado, No, Nacho había que parar. se veía a kilómetros, Nacho, era un ropero, literalmente, como decimos aquí, grandote, Sí. de buen físico. Sí, tal cual. Y, No, y bueno, aparte que se vestía de negro siempre con ese pants y esa siempre de igual pantalones largos. sudadera. Exacto, no, pues se veía a leguas, cabrón, parecía guarura. Sí, tal cual, era gigante. Y bueno, le intenté desviar la atención. Y nada, no sé si llegó a ver algo, no sé si después de ese partido lo suspendieron a Nacho, no recuerdo bien eso. Pero sí me acuerdo de la bronca, sí, porque Nacho se lo quería comer. Ah, pues es que cualquiera, ¿no? Dijo, y más con el marcador adverso, pues bueno, lo que uno Tomaba le el urge es meterle. Y pues bueno, ¿cómo es que ustedes, bueno, en ese torneo para el olvido, creo que se consiguieron 16 o 17 puntos, muy mal, un torneo muy que, mal. que no, que en ese entonces Pachuca era de los primeros o de los pocos equipos que era campeón y no lograba clasificar a la liguilla un torneo después. Eh, pero, pues bueno, un torneo para el olvido. Para usted estuvo hasta, ¿qué año? Hasta el finales de 2001, ¿no? Creo. Pachuca, Ajá. no, en Pachuca estuve ese semestre que culmina ahí el torneo y ahí ya me regreso para Defensor. Ya nunca más después volví a Pachuca. ¿Por qué ya no renueva con Pachuca, profe? Bueno, las razones verdaderas debería preguntársela a Jesús o a Andrés, ¿no? Que son los que saben. Ciertamente, yo tengo una hipótesis, pero no sé si nunca la voy a poder corroborar. O sea, para mí fueron temas extra fútbol. No me Porque diga que yo fue lo tenía. mismo que en Tigres, ¿eh? Porque ahora sí los No, cacheteó. no, 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 bronca dentro del vestuario no teníamos, no, al contrario. El grupo era muy unido. No, estos fueron cuestiones de contratistas. Mm. Yo tenía un representante con el cual me desligué, el cual trabajaba con Carlos Hurtado, ahí No, en ya con eso nos México. dijo todo, ya con eso nos dijo todo, ¿eh? Y bueno, y, y estaban buscando tenían la intención de que Pachuca me comprara la carta a Defensor. Y yo, las palabras textuales mías a Jesús, le dije, no es necesario que compre la carta. O sea, puede volver a hacer un préstamo, desembolsa menos dinero y yo quedo satisfecho también. O sea, renovar el préstamo y ya está. Con eso se ahorra dinero.
Y esas claro. fueron las últimas palabras mías con Jesús, porque después nunca más tuve noticia de ellos. Este, bueno, la lástima, me hubiera gustado estando. Mi intención era Sí, continuar, ¿no? de hecho, bueno, usted está un año aquí en Pachuca, se viene lo de su lesión, pero literalmente igual era una referencia dentro de la defensa de Pachuca. Y pues bueno, desafortunadamente, como bien lo dice, malos manejos, vamos a decirlo así, que usted, pues bueno, ya no renueva contrato con los Tuzos del Pachuca, pues bueno, termina su paso por el cuadro blanquiazul. Profe, platíquenos, ya casi para terminar esta charla, que ya llevamos buen ratito, ya hasta perdí la noción del tiempo. Tranquilo, yo estoy a Eh, disposición completamente. ¿Cuál es una de las anécdotas más, eh, bueno, las más bonitas ya nos las contó, que fue eso de su papá, pero dentro de todo esto, ¿cuál fue la más graciosa que usted le tocó vivir aquí en Pachuca? La más graciosa. No sé si son tan graciosas, hay algunas graciosas, pues, pero que uno pueda decir, a Nacho González, yo con Nacho tenía mucha afinidad porque era con quien compartía habitación, como te decía, ¿no? Y Nacho le tenía, así como lo ves, grande, le tenía pánico a las agujas, le tiene pánico a las agujas. Y por ejemplo, una vez que lo tuvieron que inyectar a él, yo estaba operado, fue en el segundo torneo, estaba operado y andaba con las muletas, y Nacho González le tenía pánico a las agujas y aparte es muy cabalista él también. Ujú. Es de esos cabalistas que no quiere que lo toquen con la muleta porque dice que le da mala suerte. Y bueno, que era lo que hacía yo, iba a tocarlo con la muleta. Lo, Y lo, el lo día que peor, voy, lo claro. peor de todo es que me lo imaginé corriendo así de brinquito. Ahí te voy! Y entonces ese día estaba en la sanidad Nacho y lo iban a inyectar y realmente él se ponía muy nervioso, pasaba muy mal cuando lo iban a inyectar, una simple inyección intramuscular, nada más. Ujú. Y yo iba simplemente a molestarlo con las muletas y me acuerdo que vino y me dio un abrazo y decía gracias por acompañarme en este momento. Y yo Ya, venía a fue, molestarlo. fue, fue menos el dolor, ¿no? Yo qué sé, sí, varias, no sé si son muy graciosas. Pablo Hernán Gómez, por ejemplo, que en paz descanse, Pablito, que muy querido, la familia también. Este, me quemó los zapatos de entrenamiento, los ¿Por botines qué de siempre entrenamiento. le queman los mil zapatos a la gente? También Zico nos dijo que el Cuchillo Herrera le quemaba los zapatos. ¿Qué tiene contra los zapatos los jugadores de fútbol, carajo? Yo tenía unos botines de entrenar muy viejos, pero que me quedaban muy cómodos y me sentía muy cómodo Ujú. y siempre me bromaban, vos no podés entrenar con esto. Y un día, no sé realmente quién fue, me dijeron después que fue Pablo Hernán, los puso en la ducha, les echó alcohol y los prendió fuego. Ya después no los podía usar más. Sí, 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 sí. Hubieron lindas anécdotas, fue una muy linda época. La verdad, yo siempre agradecido con todos ustedes que me la hagan recordar. Profe, pues le agradecemos muchísimo que nos haya abierto las puertas literalmente de su casa, de su corazón, de estos ecos de plata, donde eso es lo que nos gusta, que nos cuenten esas anécdotas de cuál era su sentir dentro y fuera de la cancha. ¿Algo más que le guste decir o comentar antes de, pues bueno, de terminar este programa? No, no, yo sinceramente lo digo y no estoy mintiendo en absolutamente nada. Realmente estoy muy agradecido con todos ustedes, no solamente con Pachuca, con Tigres también. La gente en México los considero como mis hermanos porque realmente me acogieron, me trataron como un paisano más. En Pachuca y en Tigres también. En Tigres, lamentablemente, no pude corresponderles con éxito deportivo, como sí sucedió en Pachuca, pero no quita que el cariño lo recibí de la misma manera. Tengo amigos tanto en Monterrey como en Pachuca y siempre muy agradecido. Y estas instancias, como las que estás haciendo, Jordan, llamándome, créeme que realmente reconfortan y mucho porque me traen muy lindos recuerdos de mi segunda casa. Mi primera casa Uruguay, deportivamente es Defensor. Mi segunda casa es Pachuca
y Tigres en México. Yo no tuve un gran recorrido, no jugué en Europa, me hubiera encantado, pero no lo hice, jugué Uruguay, México y Brasil. Y estos recuerdos, no solamente por el éxito deportivo, sino sobre todo por el cariño de la gente, realmente hacen bien al alma. Es una caricia al alma. Y estoy muy agradecido con todos ustedes. Realmente, créanme que es así. Perfecto, profe. Le agradecemos mucho que nos haya dado este espacio, estos minutos, tanto dentro y fuera del aire. Créame que fueron excepcionales. Ya por ahí tiene un compromiso con cierto personaje por acá. Sí, Ya. sí. Okay. Digo, Me eso no comprometió podrá la salir. palabra. Sí, no, pero fíjese, ahí se pudo usted deslindar porque no quedó grabado. Entonces, pues ahí ya no Mejor, tendrá con qué ampararse. si no íbamos presos varios, ¿no? Así. Sí, no, deje de eso, no salimos o no regresamos a nuestras casas, imagínese. Profe, le agradecemos muchísimo que nos Gracias, haya Jordan, gracias. De regalado, verdad, muchas gracias. Y le pasé muy agradecemos bien. mucho. No, y imagínese nosotros cómo nos la pasamos. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que nos acompañó en estos Ecos de Plata. Recuerden, este programa es patrocinado por VIXA México. Haz de tus regalos algo especial, personaliza. Burguerrero, hamburguesas y hot dogs a la parrilla y Radio Grupo Tosotaxi. Solicita tu taxi de confianza. Esta fue una producción de Yark Radio. Recuerda seguirnos todos los miércoles en nuestro podcast, analizando y comentando el desempeño de los Tuzos del Pachuca, que en esta jornada van a visitar el día de hoy a las Chivas Rayadas del Guadalajara, hablando de equipos populares y también de esta historia que se cuenta. ¿Qué pesará más, ser el equipo de México o ser el equipo de mexicanos? Ahí se los dejamos a ustedes que respondan esa pregunta. Muchísimas gracias. Esta fue una producción de Yark Radio. Nos vemos la próxima semana con un invitado especial. Hace una semana les adelantamos quién era nuestro invitado, pero creo que esta semana vale la pena quedarnos un poquito en misterio. Ustedes barajen, ¿quién podría ser quien esté aquí en los Ecos de Plata la próxima semana? Muchísimas gracias. Nos vemos y escuchamos. Hasta la próxima. Este programa es presentado por VIXA México. Haz de tus regalos algo especial. Personaliza. Burguerrero, hamburguesas y hot dogs a la parrilla. Y Radio Grupo Tosotaxi. Solicita tu taxi de confianza.